Vamos a orar y vamos a estudiar la palabra de Dios esta mañana, ¿ya? Lucas 6, 17. Dice, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque recibiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Vamos a leer hasta ahí, ¿ya? Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, oramos que tu Espíritu, Señor, nos hable, nos revele por medio de tu palabra lo que nosotros necesitamos oír hoy día, Señor. Gracias por este momento, porque podemos conocerte un poco más a través de este evangelio, Señor. Guarda a mis hermanos que estamos aquí esta mañana, que podamos, Señor, dejar de lado nuestras preocupaciones, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos concentremos en lo que tú nos vienes a hablar esta mañana. Este es el momento más importante de este servicio, Señor, en donde nosotros te oímos, Señor. Lo que tú tienes que decirnos a nosotros es mucho más importante que lo que nosotros tenemos que decirte muchas veces, Señor. Así que queremos, Señor, oírte, prestar atención a lo que tu palabra nos va a decir esta mañana a través de las enseñanzas de Cristo. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Continuando con nuestro estudio de Lucas, Lucas es un evangelio que escribe este médico y que nos ha estado llevando a través de la vida de Jesús a conocer más a Jesús. La semana pasada nosotros vimos que cada vez Jesús estaba siendo más popular, ¿no? La gente lo seguía por aquí y por allá. Obviamente Él muestra su poder. Hoy día vamos a ver cómo Jesús sigue mostrando su poder. Él muestra su poder y entonces la gente también un poco lo seguía. Él enseñaba, Él sanaba, echaba fuera demonios. Entonces su popularidad estaba pero creciendo enormemente, ¿ya? Entre la gente. Ahora, lo interesante que nosotros vimos la semana pasada, al finalizar el capítulo 5, es que Jesús, en el capítulo 6, es que Jesús eligió y escogió a sus 12 apóstoles. Pero antes de eso, en medio de todo el apogeo que Jesús tuvo, Jesús se tomó un tiempo de oración de una noche entera. Es decir, la forma de nosotros, Jesús nos está enseñando que la forma de enfrentar el cansancio o las demandas de la vida o del ministerio no es tomándonos un relajito en Cancún, ¿no? Puede servirnos eso físicamente, a todos, descansar físicamente es necesario. Pero el principio que Jesús nos ha enseñado es que en medio de podríamos decir, del trajín de la vida, lo que a nosotros nos va a dar el descanso es un tiempo con nuestro Padre Celestial. Jesús tomó ese tiempo de descanso con su Padre, una noche entera orando al Padre, y siempre eso a mí me emociona, porque yo digo, ¿qué necesidad tenía Jesús de hacer eso? ¿Qué necesidad tiene el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, de ir a orar, ¿no? O sea, Él mismo, cuando le dijo cuando venían a detenerlo, vamos a ver esa historia más adelante, cuando detienen a Jesús, y Pedro como que intenta defenderlo, Jesús le dijo, oye Pedro, tranquilo, que yo podría pedir que viniera una legión de ángeles
y me rescatara, tranquilo. O sea, yo tengo todo el poder, Pedro, tranquilo. Yo soy el que tengo el control, yo soy el que tengo el poder. Y entonces me emociona que Jesús ore, porque dice, Él tiene todo poder, Él es todopoderoso y Él me está yendo en una noche de retiro, de oración al Padre. O sea, realmente si Él lo hizo, ¿por qué yo no lo hago? Si somos discípulos de Jesús. ¿Somos discípulos de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo con tu Padre? Un tiempo apartado del ruido, de tu contexto, de todo tu vida y esta aceleración, de esta vida acelerada, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste ese tiempo o apartarte un tiempo para tener tiempo con tu Padre? Es súper necesario. Es súper necesario. Eso es lo que nos va a dar descanso en nuestra vida. El tiempo con nuestro Padre te va a dar dirección a tu vida. Él te va a hablar lo que Él quiere de tu vida. Y lo que víamos también que era importante, que los que hicimos lo hicimos el discipulado 1 y los que lo están haciendo, lo vimos el viernes pasado, que la comunicación con Dios es incompleta cuando yo solamente oro. Esa es una comunicación deficiente. Porque cuando yo tengo una comunicación con alguien, un amigo, yo hablo, pero dejo que mi amigo hable también, ¿no? Porque no sería una relación, una amistad, si yo solo hablara todo el tiempo. Y entonces, no, pues también digo, hey amigo, ¿y tú qué me cuentas? ¿Qué me dices? ¿No? Entonces, no solo Jesús pasa una noche de oración con su Padre, sino además Jesús oye a su Padre. El itinerario que el Padre tiene para su vida. Hoy lo hace de su palabra. Entonces, cuando solamente haces la mitad del ejercicio, tú hablas a Dios, pero Dios tiene algo que decirte también. Y esa es la otra parte. ¿Entiendes? Jesús oyó al Padre y luego baja y escoge de entre la multitud de discípulos que tenía, porque él tenía una gran cantidad de discípulos también, a 12 que van a ser los que van a cambiar el mundo entero. Y vimos nosotros que no es precisamente, esos 12 no están en ningún ranking de los mejores o los más populares o los más capacitados. No aparecen, de hecho dijimos que probablemente esos 12 aparecían en el anti-ranking. Jesús nunca escogió gente capacitada. Jesús escogió gente como tú, como yo. Si yo estoy aquí, hermanos, aquí adelante, es porque Jesús me llamó y Él me capacita. Yo siempre me pongo nervioso, todos los domingos me pongo nervioso. Todos los miércoles me pongo nervioso. Yo no lo digo, pero siempre me pongo nervioso porque en el fondo es la palabra de Dios, o sea, es una responsabilidad enorme, no es mi palabra, ¿me entiendes? Pero confío en la voluntad, en la guía del Espíritu Santo a través de su palabra. Confío en que Él me capacite. Entonces esos 12 hombres no eran grandes hombres, eran grandes pecadores, salvos por la gracia, ¿no? No eran grandes hombres de Dios. ¿Has escuchado esa frase? ¡Oh, los grandes hombres de Dios! Los discípulos no eran grandes hombres de Dios. Los discípulos eran hombres comunes y corrientes, personas comunes y corrientes, como usted, como tú, como yo, personas con sus pasiones. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿cómo eran? Sujetos a pasiones como nosotros. Solo la diferencia la hace que nosotros sigamos a Jesús, nada más. Eso va a marcar una diferencia en tu vida, en que tú sigas a Jesús. Entonces, en este pasaje que nosotros estamos leyendo, vamos a estudiar hoy, en el verso 17, vemos que allí dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Ahora, ¿con quién descendió? Con sus discípulos. Sí, está con sus discípulos, entonces él desciende a un lugar llano, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que entre los que bajan también están los 12 apóstoles, no están los 12 apóstoles y están los discípulos. Y ¿sabes qué? Va a ocurrir un hecho bien interesante, va a venir mucha gente a Jesús nuevamente y Jesús nuevamente va a ministrar a estas personas. Y ¿sabes qué? Lo que es interesante ver acá
es que ahora los discípulos y los apóstoles van a ser sometidos a un entrenamiento. Ok, nos llamó el Señor, muy bien, pero ahora viene la práctica. O sea, un montón de gente les espera, con mucha necesidad de Dios, y ellos están para aprender. ¿Qué es un discípulo? Alguien que constantemente está aprendiendo. Todos somos discípulos de Jesús. Eso no escapa para nosotros los líderes. Todos somos discípulos de Cristo. Todos. Y hasta el último día de nuestras vidas vas a ser un discípulo de Jesús. Seguimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo a medida que nosotros continuamos esto, y no vamos a terminar hasta que nosotros lleguemos a la presencia de Cristo, donde todo va a ser perfecto. Entonces, nosotros debemos de entender que un discípulo de Jesús se hace en la práctica, no se hace en un escritorio, no se hace en una hamaca. El discípulo de Jesús se hace en la práctica, en la vida cotidiana, enfrentando cada situación de la vida. Y vamos a ver más adelante que nosotros, los hijos y los discípulos de Jesús, no vamos a estar exentos de dificultades, no vamos a estar exentos. Eso, Jesús nunca nos prometió que no íbamos a estar exentos de dificultades. Pero sí Jesús nos prometió que en medio de las dificultades Él iba a estar con cada uno de nosotros ahí, consolándonos a través del Espíritu Santo. Entonces, los discípulos descienden con Él, y eso hace un discípulo, sigue a Jesús. Jesús desciende, los discípulos descienden. Jesús sube al Padre, los discípulos suben al Padre, ¿entienden? Porque son discípulos, aprendemos de Jesús y estamos para hacer y pisar el lugar donde Jesús pisó. El paso que Jesús da, nosotros ahí ponemos nuestro pie en ese mismo paso donde Jesús da. Seguimos sus huellas. ¿Ha visto cuando a veces buscan las huellas para saber dónde fue tal persona? Y hay una imagen de los investigadores así con una lupa buscando las huellas para ver dónde se dirige. Que seamos así. Que podamos ir tras las huellas de Jesús. Y que nuestro pie pise el pie donde puso Jesús su pie. Ahora, eso también incluye la cruz. O sea, ese seguir a Jesús también implica la cruz. ¿Y qué significa la cruz? Muerte. Muerte. La cruz de Jesús y su resurrección marcó un tremendo golpe en sus discípulos. Fue lo que los hizo parecidos a Jesús. La cruz vino a provocar, y la resurrección, una transformación enorme en la vida, en la manera de ver las cosas de los discípulos. Entonces, seguimos a Jesús y vamos donde Jesús va. Ahora, también es importante, recordemos que Jesús subió porque obviamente tenía mucho trabajo, estaba muy agobiado, o sea, no agobiado, pero sí cansado, sube al Padre y baja, pero mira lo que le espera. Un montón de gente. O sea, no necesariamente las circunstancias cambian. ¿Sí? Ojo con eso. A veces oramos al Padre, pero las circunstancias no cambian. Pero Dios trata con nuestra vida. No cambian las circunstancias, pero Él me cambia en mí. Eso es lo importante. Siguen las circunstancias tal cual estaban. La gente siguiendo y la popularidad de Jesús aumentando. ¿Ya? Ahora, lo primero que nosotros vemos entonces en estos versículos del 17 al 19 es la misericordia de Jesús atendiendo a una gran multitud que viene a verle. Y aquí se agrega otro grupo. Tenemos el grupo de los discípulos de Jesús, tenemos el grupo de los apóstoles de Jesús, que son los 12, y ahora se agrega un tercer grupo, que es la multitud que sigue a Jesús. Algunos para escuchar sus enseñanzas, pero otros para que le sanara a alguien o que echara fuera algún demonio de alguien, ¿no? Pero todos de alguna manera están siguiendo a Jesús, y estos grupos es importante que los identifiquemos porque más adelante Jesús solo se va a dirigir a uno de ellos, ¿ya? Pero lo que nosotros vemos aquí
que esta gente viene de toda Judea, Jerusalén, de todos los alrededores, para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. ¿Y qué veo acá? Vemos claramente nosotros el poder de Cristo, el poder de Jesucristo, aquí manifestándose. Recordemos que el que está escribiendo esto es un médico, ¿sí? O sea, el médico sabe perfectamente cuando hay una sanidad, cuando es algo que realmente es incurable y que solamente un poder sobrenatural puede actuar. Y entonces Lucas está escribiendo acá de un hecho que es sobrenatural. Personas fueron sanadas. Personas atormentadas de espíritus inmundos también eran liberadas, también eran sanadas. Incluso nos dice que la gente quería tocarlo porque poder salía de él. Hay un registro de una historia en que una mujer incluso le toca su manto y ella dice, si tan solo tocara su manto, ¿se acuerda? Podría ser sana y fue sana, porque en el fondo ella depositó su fe, ojo, en Jesús. Nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, en lo que Él quiera hacer, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que Jesús tiene misericordia de las multitudes. O sea, Jesús ama a la gente, ¿entiende? No es que Jesús venga a la multitud y diga, ay, allá vienen estos otra vez. Me hacen trabajar, me hacen que me canse, no me dejan tranquilo, ya viene esta multitud acá otra vez. No. Jesús está presto para hacer algo por las personas, por el mundo. ¿Por quién murió Jesús? Por el mundo. Por el mundo. No, Jesús quiere que todo el mundo sea salvo. Esa es su esencia. No como esas enseñanzas que muchas veces circulan, que tienen su origen en el infierno probablemente, en que dice que Jesús manda gente al infierno. Eso no es así. Jesús es vida y vino a dar vida. Es misericordioso y no quiere que nadie perezca, y Él sirve a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo sirve, y esta multitud que viene acá, y Jesús usa su poder para servir a las personas, para servir a esta multitud. Fíjense ustedes que Jesús nunca usó su poder para sí mismo. Nunca. ¿Se acuerdan cuando Satanás lo tentó en el desierto hace unas semanas atrás? Le dijo, bueno, si tú tienes hambre, di que estas piedras se convierten en pan. Jesús tenía todo el poder para hacer que las piedras se convirtieran en pan, tenía hambre, era la excusa perfecta, pero Él no usó su poder en beneficio personal. Nunca. Cuando estuvo en la cruz, le gritaban, sálvate y sálvanos. Jesús tenía el poder de bajar de la cruz. Tenía el poder de hacer así y de hacer que el fuego consumiera a toda la gente que lo estaba injuriando y que lo había crucificado. Pero Jesús no hizo eso. Nunca Jesús usó su poder en beneficio personal. Siempre para servir a los demás. Cuando nosotros vemos que mucha gente dice, no, yo sano, yo tengo el poder de sanar, y anda ofreciendo sus sanidades por todas partes, ¿para quién es la gloria? Para la misma persona. Hay gente que usa eso como un método de hacer ganancia. No es el ejemplo de Jesús. No es el ejemplo de Jesús. Él simplemente usó ese poder en beneficio de otros. Otros son los beneficiados con su poder. Y como discípulos de Jesús, nosotros podemos decir también, otros son beneficiados por nuestra vida de servicio. No buscamos lo de nosotros, buscamos el bien de los demás, de las personas. Entonces, Jesús nunca usó su poder en beneficio personal. Y Jesús se dolía de ver las condiciones de las personas. Él tenía compasión de la gente. Mira, Marcos 9, 35 y 36 es un pasaje, Mateo 9, 35 y 36. No Marcos, Mateo. Si vas por un momento ahí a Mateo
9, 35 y 36. Acá nos dice algo bien interesante, bien importante. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjense ustedes que acá dice que al ver las multitudes, no dice al ver sus discípulos. ¿Notaron eso? Interesante, ¿no? Él no dice, oh, sí, vio a sus discípulos, a sus apóstoles, y dice, vio a las multitudes. ¿Y qué hay en las multitudes? Mira, hoy día las multitudes que hay. Cabros tirando piedras en la calle, otro, la policía abusando de mucha gente. Vemos de todo. Ahora, ¿qué necesitan ellos? A Jesús. O sea, miramos con compasión a las multitudes, miramos con ese lente de Jesús a las multitudes, o dice, ya vienen esto otro acá otra vez. Las multitudes ya vienen de nuevo a molestar. ¿Sí o no? Yo pienso así. Hay que ser sincero. Ya andan tonteando estos cabros otra vez. Ya pasó esto de nuevo. Ellos son la multitud de este tiempo. ¿Me entienden? Ellos son la multitud a la cual hoy Jesús, si estuviera entre nosotros, de la cual tendría misericordia. Y la cual vería como ovejas sin pastor. Si ellos hacen lo que hacen, si los personas, y esto en todo espectro, no quiero que inclinemos la balanza a un lado, todas las personas en el poder, los empresarios, los ricos, los pobres, son dignos de tener a Jesús. Ellos necesitan a Jesús. Y a todos ellos debemos mirar con misericordia, sin sesgo humano, sino con los ojos de Jesús. Jesús amó a Zaqueo, que era un millonario. Jesús amó pescadores, Jesús amó a todo el mundo. Y aquí lo vemos entonces con mucha compasión. Y las multitudes le provocaban y le movían compasión, no sus discípulos. O sea, no especifica aquí que son las multitudes a quienes Jesús veía con compasión. ¿Cómo vemos nosotros a las multitudes hoy? Sinceramente, honestamente, yo ya te dije. Ya pasó de nuevo esto, ¿sí o no? Entonces la verdad es que necesito a Jesús. Necesito decir, Jesús, ¿sabes qué? No puedo. Perdóname, pero no puedo. Tenemos que ser sinceros y honestos con Jesús. ¿Cuánto necesitamos de Jesús para tener ese lente de mirar a las personas como Jesús las miraba? Tú no lo vas a poder hacer, ¿entiendes? Eso también lo tienes que entender. Y yo lo tengo que entender. Más adelante vamos a ver, después de esto, el verso 20 en adelante, las bienaventuranzas. De ahí hasta el final del capítulo, Jesús nos va a enseñar cosas, pero que son increíblemente, pero fascinantes. Pero son cosas que tú no puedes hacer. Que yo no puedo hacer. Es un estándar que yo no puedo llegar. Necesito a Jesús para eso. Necesito a Jesús para eso. ¿Cuánto necesitamos a Jesús? Para ver a las multitudes como Él las veía. Y aquí Jesús sanando a las multitudes. ¿Ustedes creen que esas personas le agradecían en algún momento? ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a unos leprosos? ¿Cuánto le llegaron a agradecer? De todo lo que sanó, uno. Y el resto, muchas gracias y buenas noches a los pastores. Pero Jesús no le importaba eso. Él servía, ¿entiendes? Esa es mira lo que es Jesús. Cómo nosotros debemos seguirlo a Él. Él servía, aunque le devolvieran mal. Le da lo mismo. Y nosotros, he hecho tanto por mi papá, he hecho tanto por mi mamá, he hecho tanto por mi hermana, he hecho tanto por esto, y aquí, ¿y qué? ¿Qué se creen que no me agradece nadie, no? ¿Cuánto necesitamos a Jesús? Hazlo para Jesús. Hazlo para Jesús. Él lo está viendo. Él sí te va a recompensar, porque no hay nada que hagas que Él no lo esté observando y no te vaya a recompensar. Si estás honrando a tu padre y a tu madre, Él lo está viendo.
Él lo está observando y Él te va a dar tu recompensa. Aunque nadie te la dé, aunque nadie te reconozca, mira cuánto trabajaste. No, hazlo para el Señor. ¿Ya? Entonces, hermanos, el Señor es misericordioso y todos los tormentados de espíritu, todos los enfermos que estaban aquí fueron sanados. ¿Sabes qué es importante que sepas? Jesús sana. Jesús sana. En el nombre de Jesús hay sanidad también. No es algo que nosotros debemos ir, sí, sana. Sí, sana. Tiene el poder. Si Él lo quiere hacer, lo va a hacer ya. ¿Cuál es el problema de nuestros días? Que muchas veces nosotros le obligamos a que haga cosas. ¿No? No, tiene que sanarme. Tiene que hacer esto. ¿No? Entonces, nos perdemos ahí. Tenemos que buscar al Señor en oración y Él nos va a dirigir respecto a cómo orar ante una enfermedad o algo, ¿no? Hay enfermedades que el Señor va a sanar y hay otras enfermedades que no va a sanar. No porque no pueda, sino porque simplemente no quiere, ¿no? Es soberano, Él es soberano. Él hace como Él quiere, pero aquí vemos claramente su poder. Él es todopoderoso. Jesús es Dios. Tiene todo el poder, ¿no? Ahora, en los versículos 20 al 26, yo estaba tan entusiasmado leyendo que incluso leí hasta el 27, pero no, vamos a estudiar hasta el 26. Vemos que Jesús ahora, fíjense ustedes que hay un cambio. El verso 20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, ok, hay tres grupos, ¿se acuerdan? Discípulos, apóstoles, multitud. Ahora, este versículo 20, ¿para quién es? Para los discípulos. O sea, esto que vamos a oír ahora no es para la multitud. Esto no es una enseñanza para la gente que no conoce al Señor, que no sigue a Jesús. Esta es una enseñanza para los que conocemos a Jesús. La gente que no conoce a Jesús, Jesús demostró su misericordia, dándoles sanidad y todo eso, y predicándoles. Esa es la forma. O sea, al que no conoce a Jesús, se le predica el Evangelio, ¿no? Las buenas noticias. Eso es lo que ellos necesitan. Pero ahora lo que Jesús va a enseñar, se lo va a enseñar a sus discípulos. Por eso dice que alza sus ojos hacia sus discípulos. Ahora, si ustedes son lectores de la Escritura y han leído Mateo capítulo 5 al 7, se darán cuenta que es muy similar. El Sermón del Monte. ¿Sí? Hay toda una controversia y discusión y todo que si este hecho que nosotros tenemos en Lucas es el mismo de Mateo 5. Yo, Edgardo Torres, personalmente, esto no es de la palabra, no es la Biblia, no lo que voy a decir ahora no es la Biblia, creo que es algo diferente. ¿Por qué? Porque Jesús desciende a un llano. El Sermón del Monte fue hecho en un monte, ¿sí? Creo. Mateo dice que Jesús subió al monte, Lucas nos dice que bajó a una llanura. El relato de Lucas es más breve que el de Mateo. El relato de Lucas también registra ayes que no registra Mateo. ¿Ya? Y el hecho para mí más increíble o específico de esto, del orden de esto, de si esto es lo mismo que Mateo o no, es que el relato de Mateo cronológicamente ocurre antes de la elección de los 12. Y aquí Jesús ya había escogido a los 12 y desciende a una llanura. Personalmente creo, esto es algo, le vuelvo a decir, cada uno sabe cómo lo toma, ¿no? Esto no es lo que digo, no es la Biblia, pero es mi opinión. En esto sí separo, esta es mi opinión. Creo que esto es una diferente momento, no igual a Mateo 5, ¿no? Aún así, hay algo más importante que eso, que hay una enseñanza que oír y que escuchar. Y empieza con con bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ok, mira qué interesante. Imagina por un momento los discípulos escuchando esto. Más que feliz, eso quiere decir bienaventurado, ¿no? O sea, súper feliz, hiper feliz. Si hacemos una encuesta entre nosotros y en la calle, ¿quién quiere ser feliz?
Todos queremos ser felices, ¿no? Todos queremos ser felices. Nadie quiere no serlo. De hecho, en alguna medida, todo el mundo busca la felicidad, ¿no? ¿Qué quiere ser? Yo lo único que quiero es ser feliz. Y hay gente que busca sus propios caminos para eso, ¿no? Para ser feliz. Pero lo que Jesús nos va a enseñar acá es que la felicidad no está asociada a lo que nosotros pensamos que nos da la felicidad. Nosotros creemos, si ganara un poquito más. Y siempre le ponemos ese poquito más, ¿no? Sería feliz porque podría hacer más cosas y todo, podría terminar mi casa, podría hacer esto, podría hacer lo otro. O si tuviera este otro trabajo, o si se dieran estas circunstancias, sería feliz. Asociamos felicidad a tener cosas, no necesariamente materiales. Por ejemplo, fama o reconocimiento, que son cosas que no son materiales. Luchamos por eso y creemos que está la felicidad, la realización personal. Pero Jesús empieza con una bienaventuranza, dice, más que feliz, los pobres. Ya. O sea, Jesús, tú no estás entendiendo nada. O sea, un pobre no es feliz. O sea, Jesús, ¿qué estás diciendo? Sí, bienaventurados los pobres. Los judíos pensaban que la gente pobre era la gente más apartada de Dios que podía haber. Ellos pensaban que era un castigo de Dios el ser pobre. Y muchos hoy día cristianos tristemente piensan lo mismo. Eso no ha cambiado. No, hermano, ¿cómo va a estar así? No, pues usted tiene que declarar riqueza y toda la cosa. No. No tiene nada que ver. Jesús nos está enseñando aquí, ustedes discípulos, si ustedes son pobres, el reino de Dios es de ustedes. Ahora, Jesús no nos está diciendo esto respecto a lo material. Jesús nos está hablando de que tú y yo estamos en bancarrota totalmente espiritualmente. Esos son bienaventurados, los que reconocemos y podemos ver que en nuestro corazón hay un vacío tan grande que necesita al Señor. Ese tipo de pobreza es a la que Jesús nos está diciendo. Una persona que lo tiene en todo, ¿qué necesidad va a tener? ¿Cierto? Ese es el punto es la necesidad. Si logramos ver a Dios como una necesidad o es el arroz graneado de mi vida. Sí, tengo que orar hoy día de veras ya. Gracias, Señor, por este día. Hoy día voy a ir a la iglesia, el otro domingo no voy a ir. Dios es mi arroz graneado. Pero ¿qué es ser pobre en espíritu? No puedo vivir sin Cristo, pues. Es como cuando el Señor Jesucristo, enseñó que Él era el pan de vida y la gente que empezó a seguirlo por los panes y los peces empezó a ir. Pues dijo, no, yo hasta aquí nomás llego. Y Jesús miró a sus discípulos y dijo, mira, si ustedes se quieren ir, también tienen la puerta abierta para irse. Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde? Si tú tienes las palabras de vida eterna, tú tienes el pan que nosotros necesitamos comer. Eso es tener pobreza. Reconocer que nosotros, frente a Dios, somos totalmente pobres. Pobres. O sea, ¿me entienden? Dios está allá. Yo estoy por allá. No puedo subir a Él porque soy pobre, pues. Espiritualmente no puedo. Necesito a Dios. Necesito a Cristo para eso. Por eso Jesús nos dice que los pobres son más que felices. Los que pueden ver su necesidad, los que podemos vemos y visualizamos que este no es un tema de que yo soy capaz. No, todo lo contrario. Este es un tema del cual yo no soy capaz de llevar. No soy capaz. Y los discípulos que pensaron que eran capaces, aprendieron tristemente que no eran capaces. Pedro. Señor, yo voy a llegar contigo a todos lados y no dudo de su honestidad, como muchas veces nosotros somos honestos.
Amamos al Señor. Sí, Pedro lo amaba. Pero había algo. Pedro tenía que aprender que no era en su fuerza. Que había cosas que aunque él quería controlar, no las controlaba. Que había cosas que la valentía humana no era suficiente. Que necesitaba un poder externo superior. Necesitaba a la persona del Espíritu Santo en su vida. Por eso bienaventurado el pobre. El reino de Dios es para ti si tú te consideras un pobre espiritualmente. Y el reino de Dios va a saciar tu corazón completamente. El mundo asocia felicidad a abundancia. Jesús lo asocia a necesidad. La felicidad para el mundo es abundancia de cosas. Me siento amado, me siento realizado, tengo más esto. No, la felicidad para Jesús es cuando nosotros tenemos una necesidad. Ahí empieza un hombre y una mujer a ser feliz. Cuando dice, necesito a Cristo, necesito morir, necesito de Él. Entonces estas dos primeras bienaventuranzas tienen relación con eso, con necesidad, con una necesidad, una gran necesidad de Dios. Y las cosas que producen satisfacción real no están en este mundo. La mujer samaritana buscó en 5 relaciones diferentes con un hombre, con 5 hombres distintos, el satisfacer su vida. Nicodemo quiso satisfacer su vida en una religión. Aquí está mi realización, en una religión. Tener un puesto importante, soy Nicodemo, ¿no? Soy de los principales. Zaqueo tenía su dinero, pero todos ellos necesitaban a Jesús. La vida más que feliz comienza cuando nos vemos pobres frente a la riqueza del Señor. Cuando yo sé que el que me puede dar la satisfacción es Dios. Es Jesús. Entonces, ¿cuál es la promesa? Porque hay una promesa ahí. Vamos a ser habitantes del reino de los cielos. El reino de los cielos es nuestro. Y los que tienen hambre, ¿qué van a hacer? Saciados. Por Jesús. ¿No? Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si piensas que buscando cosas de este mundo vas a poder satisfacer tu vida, inténtalo. Te desafío, hazlo, inténtalo. Yo lo intenté. Quería ser famoso. Ahí. Yo creo que más que cualquier cosa yo quería ser famoso. Quería que me conocieran en todos lados. Y obviamente se me llevó a muchos abusos. De muchos aspectos. Yo tras bambalina, la cocaína corría así, para allá, para acá, para allá, para acá. Todo. En ese tiempo. Y en ese tiempo era de la buena, más que ahora. ¿Sí? No encontré nada. Choqué con la muralla. Jesús es el único que te va a satisfacer tu vida. Mientras no tengas a Jesús en tu vida no vas a estar satisfecha, vas a estar insatisfecho. Vas a consumir, y es como, no va a traer nada a tu vida, nada. ¿Has visto cuando tú le traes el regalo que tanto te pidió tu hijo todo el año? Oh, papá, yo quiero no sé, quiero un Buzz Lightyear. Todo el año se lo das, juega mediodía. 2 horas. A las 2 horas, votado por ella. Pasó la satisfacción. Observemos eso y tomemos ejemplo. Si tengo un trabajo mejor, ¿lo tienes? Se acabó.
Entiende que Jesús es el único que te puede dar satisfacción a tu vida. Ahora, si te has declarado en bancarrota espiritual y si tienes hambre de Dios, vas a ser saciado y vas a disfrutar del reino de Dios. Ahora, algo también dice el verso 21, la segunda parte: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. O sea, ¿a quién le gusta? Oye, llorar es fome, ¿no? Porque normalmente es como que uno llora, ¿por qué? Porque está triste. O sea, también está hablando Jesús de tristeza, ¿no? ¿Cómo vais a estar triste? Adoramos a un gran Dios. A veces no entendemos y tomamos frases que no son para nada bíblicas y que se dijeron en alguna iglesia. ¿Alguna vez te dijeron eso? En mi antigua iglesia me dijeron: hermano, usted no puede andar triste. Sí, ¿de verdad? O sea, ¿Jesús no me conoce por dentro? Porque a usted le puede aparentar que no estoy triste, pero por dentro. Bienaventurados los que lloran. Ellos van a ser consolados, vamos a reír. Porque nuestro fin es superior al fin del pecador. Nuestro fin va a ser mejor. Para allá nos lleva Jesús. Observa lo que vas a hacer. Mira, el reino de los cielos es tuyo. Mira, no vas a tener más hambre. Mira, no vas a llorar más. Un día ya no vas a llorar más. Ahora, algo que no nos gusta mucho el verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. O sea, aquí hay algo importante, mi hermano. Somos discípulos de Jesús, gloria a Dios. Pero los discípulos de Jesús, mientras más se parezcan a Jesús, el mundo no te va a aplaudir, ¿sí? Eso lo dijo Jesús. Si tú esperas que al parecerte más a Jesús, el mundo te aplauda y vaya tras ti, eso es un error. No va a pasar eso. Olvídalo, sácalo de tu mente. Mientras más te parezcas a Jesús, vas a sufrir lo que Jesús sufrió. Vituperios, azotes. ¿Ves el Antiguo Testamento? Dice Jesús mismo que los padres de estos judíos, o sea, los padres que vivieron en el Antiguo Testamento, hicieron exactamente lo mismo con la gente que Dios les envió. Dios les envió profetas y el pueblo, ¿cómo lo recibió? Qué bonito el mensaje que viene, gracias Señor por tu palabra. No. Su pueblo, ¿cómo reaccionó? Ah, tú eres falso. No, preferimos escuchar a este otro profeta porque nos está diciendo cosas más bonitas. No, Jeremías, a ti no te vamos a escuchar porque tú estás diciendo que nosotros nos van a venir y van a llevarnos cautivos. ¿O qué? No, yo no creo eso. Prefiero creer un mensaje bonito. Jeremías fue desechado completamente. Isaías fue aserrado por la mitad. Fue partido. Los profetas en general, ¿qué pasaron? Un montón de cosas. Si no, mira la lista que hay en Hebreos. Hebreos 11, versos 36 al 38, nos menciona en este salón de la fama, ¿no? Ahí está el salón de la fama de la fe. Todos los hombres ahí del Antiguo Testamento. Pero de ellos nos dice lo siguiente: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles y ovejas de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. O sea, fueron perseguidos. En marzo estamos
vamos a invitar a un ministerio que se llama La Voz de los Mártires, que es un ministerio que se dedica a hablar acerca de la iglesia perseguida. Van a venir ellos a hablarnos acerca del ministerio de ellos un día en marzo acá, cuando ya lleguen todos los hermanos, en vacaciones. Pero bueno, ¿ya? Van a venir a hablarnos de la iglesia perseguida, ¿no? Ahora, en cada lugar del mundo donde hay un discípulo de Jesús real, va a ser perseguido. Tú dices a lo mejor, pero es que nosotros no estamos presos. No, pero ¿cómo te tratan? Solo publica en Facebook un versículo o solo publica en Facebook algo de Jesús para que te tapen. Como una cuestión, ¿no? Es así. Y Jesús les dijo a sus discípulos que el siervo no es más que su Señor. Que si persiguieron a Jesús, también a nosotros nos van a perseguir, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en medio de esa situación? ¿Qué hacer hoy? ¿Qué hacer frente a la persecución? Verso 23, gozaos en aquel día, o sea, cuando eso te pase. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a alegrar si me están persiguiendo? Gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. ¿Dónde está tu ciudadanía? En los cielos. ¿Dónde se pierde más? En los cielos. ¿Y dónde gano más? En los cielos. Mi visión tiene que estar puesta en el galardón, en el cielo, en el supremo llamamiento, en Cristo. Mis ojos deben estar puestos ahí. Yo siempre debo entender, esto es temporal, soy peregrino, soy extranjero. ¿Me entiendes? Y si tú vives para este mundo y para este mundo, el mundo se acaba, o sea, listo, se va. Tu dinero perece, tu ropa, todo. Pero en el reino de los cielos es diferente. Si tuviéramos nosotros un poquito de visión respecto a lo que el cielo significa, no desearíamos tanto esta vida, te lo aseguro. Lo mejor que tiene esta vida es lo peor que hay en el cielo. Hazte una idea de eso. Hazte una idea de eso. ¿Cuánto vale el oro en la tierra? ¿Dónde va a estar el oro en el cielo? En las calles. Las calles se pisan. Lo mejor de la tierra es lo peor en el cielo. O sea, hablando, ¿me entienden? No estoy diciendo, estoy usando un ejemplo. Hermanos, nuestro galardón es grande. Ahora, con esto terminamos. Verso 24 al 26 dice, mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. ¿Cambió de público Jesús? No. ¿A quién le está enseñando esto? A los mismos discípulos. Y mira lo que está haciendo. Cambió completamente, más que feliz, y ahora ay de ustedes, a los mismos discípulos. Esto es para nosotros. Si hay discípulos que piensan que son ricos, te va a llevar por mal camino. Si hay discípulos que dicen, no, yo no necesito, estoy saciado, estoy bien, estoy listo. Ya entregué mi vida a Cristo, yo estoy completo. Ya llegué donde tenía que llegar. ¿Dónde está el púlpito para poder enseñar? Ya llegué ya al nivel máximo. No. Jesús le dice, ay de ustedes discípulos que piensan que son ricos. Ay de ustedes discípulos si piensan que ya no tienen necesidad de mí. Ay de ustedes discípulos que están riendo ahora. Buena onda. No es que Dios no quiera que nos riamos. Todo está hablando desde el punto de vista espiritual, recordemos eso.
porque lamentaréis y lloraréis. Y finalmente, cuando los hombres hablen bien de vosotros, lo estás haciendo bien, 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 muy bien, muy bien. ¿Cierto que no, la Biblia no es suficiente? ¿Cierto que no es suficiente? No, no, no. Es el contraste de lo que vimos arriba. Y la enseñanza, ambas son para nosotros los discípulos. ¿Qué quieres ser tú? ¿Un más que feliz? ¿O que Jesús te diga, ay de ti? Si tú estás hoy viviendo para ti y sientes satisfecho, estoy bien así como estoy, tranquilo, relax. Sí, Dios está bien, ya le di mi vida a Cristo y ya, relajado. ¿Sí? Jesús te dice, ay de ti. Pero si dices, ¿cuánto necesito a Jesús todavía? O sea, no puedo partir el día si yo no estoy con Jesús. Tú eres más que feliz. O sea que entre los discípulos hay dos tipos de discípulos. Los más que felices y los que son dignos de un ay. Ay de ustedes. ¿Cuál de los dos discípulos vamos a ser? ¿Cuál de los dos discípulos tú quieres ser? ¿Cuál de los dos mensajes es para ti? Los dos mensajes son para nosotros en realidad. Pero ¿cuál de los dos tipos de discípulos somos? ¿No? Hermanos, el Señor es misericordioso y te da las oportunidades siempre. Si tú estás hoy día así como, no, ¿sabes qué? No, buena onda, ya tengo todo, ya. En la zona de confort, es muy peligrosa la zona de confort. Muy peligrosa. Porque te lleva a la autosuficiencia, te lleva a decir, no, ahora estoy bien, aquí me quedo y listo. Cuando llegué al ministerio, con esto termino, cuando llegué al ministerio de Capilla Calvario, llegué con mi guitarra y dije, aquí me quedo. Aquí me quedo, voy con mi guitarra, con mi banda y me muero así. Esa era mi zona de confort. Y aunque era un servicio al Señor, el Señor después me llama al ministerio y dije, no quiero el ministerio. No lo quiero. Y ese año mi papá enferma. Grave. Él le dio una depresión tan profunda. Mira lo que estoy hablando. Que cayó al psiquiátrico. El año que el Señor me estaba llamando. Pero ¿sabes? Yo veo la fidelidad de Dios. Mi padre después se mejoró, falleció de otra cosa porque estuvo tan débil que le entró un bicho y listo, se lo llevó. Pero el Señor se lo llevó. No se lo llevó el bicho, ni la infección. Y pues antes que él se fuera y todos oramos y... Pero ¿sabes qué, hermano? No hay nada mejor que seguir al Señor. No hay nada mejor. O sea, este mundo no te puede ofrecer nada. La satisfacción total y completa está en la persona de Cristo para tu vida. No te engañes. No te engañes. Si piensas que la felicidad está en las cosas que tú crees que te hacen feliz, despéjate de eso, humíllate al Señor, busca su rostro. Si no logras ver tu necesidad, dile al Señor que te la muestre. Ahora, yo no sé cómo uno puede ver tu necesidad si lees la Biblia. O sea, donde tú abras la Escritura, nos muestra la necesidad que nosotros tenemos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la próxima semana vamos a decir, amar a tus enemigos. La cierro. ¿Eso es para espantarme o para que yo sepa que tengo una necesidad enorme? ¿Cuánta necesidad tengo de Jesús si yo quiero amar así? ¿Oramos? Ponte de pie, vamos a orar.